Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. El día de hoy pues les estamos presentando este video para que hagamos un pequeño repaso de los temas que vimos en la segunda unidad. A continuación les voy a mostrar unas diapositivas con un pequeño resumen de los temas que vimos y una pequeña explicación. Les voy a mostrar la agenda con los temas y los tengo por acá. Dice, agenda, repaso de temas vistos durante la segunda unidad. La entrevista, signos de puntuación, comunicación masiva, renacimiento y barroco, estructura y formación de palabras, variedades lingüísticas, representación escénica, artículo de opinión. Y vamos a iniciar con la entrevista. ¿Qué es la entrevista? La entrevista es una serie de preguntas que se realiza a una persona que es muy conocedora o muy profesional de un tema dado, ¿no? En este caso, la persona pues tiene muchos conocimientos del tema que nosotros deseamos saber y pues se le hace una serie de preguntas. En este caso existen dos clases de preguntas, preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas abiertas eh, se refieren a todas aquellas en las cuales el entrevistado puede contestar de manera libre, de manera objetiva y subjetiva también, acerca del tema de que se está abordando. También tenemos las preguntas cerradas, que en este caso pues solo da pauta a que el entrevistado conteste sí, no, tal vez pueda ser, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza del tema y de la entrevista que se da. ¿Qué modalidades presenta la entrevista? Presenta entrevista estructurada y entrevista semiestructurada. La entrevista estructurada es aquella en la que se da pauta a que las respuestas del entrevistado sean cortas, ¿verdad? Sean lo más breves posible. La entrevista semiestructurada es aquella en la que el entrevistado puede contestar todo lo que desea, dar los conocimientos que quiera, no hay un tiempo, ¿verdad?, establecido. Y pues en este caso se utiliza más que todo en aquellas entrevistas que se realizan en la televisión o en un espacio radial, ¿verdad? Seguidamente tenemos la estructura de la entrevista. Tenemos la introducción, el cuerpo y el cierre. La introducción es pues una pequeña explicación que damos del tema que se va a abordar en la entrevista. El cuerpo se refiere a aquellas preguntas que se van a realizar al entrevistado, tanto el entrevistador como el entrevistado, preguntas y respuestas, ¿verdad? Para saber del tema del que se está hablando. Y el cierre se refiere a las conclusiones a las que se llega según el tema abordado en la entrevista. Vamos a ver nuestro siguiente tema, que es sobre los signos de puntuación. ¿Qué vimos de los signos de puntuación? Estos son signos que nosotros utilizamos en nuestra escritura para poder tener una mejor ortografía y nuestros mensajes sean más entendibles a los demás. Cada uno de los signos de puntuación tiene una función y sirven para que nuestro mensaje sea más coherente. En este caso tenemos el uso del punto. Dice que el punto separa oraciones y partes. Y pues los conocemos de tres formas, ¿verdad? Tenemos el punto y seguido, el punto y aparte y el punto y final. El uso del punto y coma dice que representa una pausa intermedia menor que el punto y mayor que la coma. Tenemos el uso de dos puntos, que indican una pausa para llamar la atención sobre el que sigue, y el uso de puntos suspensivos señalan un final impreciso o la interrupción voluntaria de una oración. Estos signos de puntuación,
son, aparte de la coma también, son los signos que más utilizamos en nuestra escritura y pues necesitamos saber esas reglas indispensables y en qué momentos debemos utilizarlos en nuestra escritura. Este tema ya lo abordamos más detalladamente en clase, en nuestras clases de Zoom, y también tenemos la información en nuestro libro. Continuaremos con el siguiente tema, que es acerca de la comunicación masiva. La comunicación masiva se refiere a todos aquellos medios o herramientas que nosotros utilizamos para podernos comunicar con las demás personas o recibir, ¿verdad? O recibir esa comunicación que nosotros necesitamos también por parte de los demás. ¿Qué medios de comunicación masiva utilizamos en nuestro medio? Ustedes se pueden dar cuenta acá, tenemos una imagen que nos muestra esos diferentes medios que utilizamos. Algunos ya quedaron obsoletos, otros todavía los utilizamos, como es el caso del periódico, ¿verdad? Algunas empresas todavía utilizan el fax, el teléfono de casa, ¿verdad? Que todavía lo utilizamos en casa. Los audífonos, el celular, las telecomunicaciones, ¿verdad? Que son muy indispensables para que nosotros podamos tener una comunicación. Tenemos el televisor, es una herramienta muy indispensable. Ustedes se pueden dar cuenta, acá pues es un televisor antiguo, y si lo comparamos con los de ahora, es hay bastante diferencia, ¿verdad? Porque los televisores de ahora pues tienen muchas más funciones, ¿verdad? Y son obviamente muy distintos. Luego tenemos la publicidad. La publicidad es parte también de la comunicación. Acá la publicidad pues nos sirve a las personas para que nosotros podamos dar a conocer un producto, dar a conocer alguna información, cualquier tipo de información que nosotros necesitamos que los demás sepan, ¿verdad? Mayormente la publicidad se utiliza para que yo pueda dar a conocer un producto y yo tengo un beneficio económico. O viceversa, ¿verdad? Yo necesito saber de la publicidad para poder obtener ciertos productos. Acá yo les adjunté una imagen de un producto que conocemos, ¿verdad? Que venden en el mercado. Y pues es acerca de un champú y la marca es Pantene. Se dan cuenta acá en la imagen tenemos varios elementos, ¿verdad? Que también tienen mucha relación con los signos lingüísticos, que son parte de la publicidad y necesarios también para poder persuadir a las demás personas que puedan comprar ese producto. Esos elementos lingüísticos son los siguientes. Verbales, se pueden dar cuenta acá, en el mensaje pues está de forma escrita, ¿verdad? Pero verbalmente cuando nosotros vemos el anuncio en la televisión, ¿verdad? O lo escuchamos por medio de la radio. Acá el mensaje que quieren dar es, y dice acá, tómate el tiempo para disfrutar de tus rizos, ¿verdad? Para todas aquellas personas que quieren tener su cabello con rizos bonitos, definidos, pues acá este es el mensaje que ellos colocan para persuadir a la persona de comprar el producto. Están los paralingüísticos, que eso se refiere a los dibujos, los colores y todo lo que ustedes ven acá alrededor, ¿verdad? Para persuadir, perdón. Están los icónicos pues se refiere a la forma de los dibujos, la forma de la letra, la marca, los colores también. Y al final están los sonoros. Los sonoros los podemos ver en un anuncio en la televisión, ¿verdad? O en el radio cuando incluyen una canción en el anuncio, ¿verdad? Para identificar. Luego tenemos el periodismo. El periodismo forma una parte muy elemental en lo que es la comunicación, ya que a través de él nosotros podemos saber, ¿verdad?, del acontecer nacional e internacional,
y algunos otros elementos. El periódico ha sido un medio que desde hace muchos años, desde el siglo XVIII, empezó a surgir aquí en Guatemala, ¿verdad? Y desde ese tiempo para acá todavía es una herramienta muy útil. Pero para poder tener un periódico, nosotros sepamos todas esas noticias, hay un equipo detrás que estudia periodismo y es el encargado de investigar, de redactar, de imprimir la noticia, ¿verdad? De diseñar, de editar, ¿no? Y tantas cosas que podríamos mencionar de este trabajo. Eso es con relación al periodismo. Vamos a ver nuestro siguiente tema, que es acerca del Renacimiento. Dentro del Renacimiento tenemos una breve explicación que es el contexto social y cultural. Recuérdese de que pues esta corriente empezó a principios del siglo XVIII, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, inició en Europa, se extendió a Francia, España y por último pues impactó también acá en estas áreas de Centroamérica, ¿verdad? ¿Cuál es esa base del Renacimiento, ¿verdad? El Renacimiento, recuérdense que en esa época había muchos conflictos sociales y políticos. Entonces hubo ciertos grupos de personas, se les llamaban personas ilustradas. Ahora pues las conocemos como personas estudiosas o profesionales. En aquel tiempo se les llamaba ilustradas, que quisieron cambiar la forma de pensar de las personas para poderlos volcar a una revolución y así llevar al pueblo a la independencia, llevar al país, ¿verdad?, a la independencia para ya no vivir bajo el yugo de ciertos grupos políticos y también de la iglesia, ¿verdad? Para que también existieran los derechos de las personas. Entonces, estos acontecimientos dieron origen al Renacimiento o al Siglo de Oro, como ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Seguidamente tenemos lo que es la literatura pre-renacentista italiana. Recuérdense que la literatura jugó un papel muy importante en el Renacimiento, ya que a raíz de esos cambios ideológicos que se dieron, pues los escritos fueron un medio, una herramienta para poder hacer las denuncias debidas de los acontecimientos que se estaban dando en esa época, ¿verdad? ¿Y qué escritores fueron los que resurgieron en esa época? En Italia fueron Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, ¿verdad? Cada uno de ellos pues tiene sus obras emblemáticas. En el caso de Dante podemos mencionar esta famosa obra que se llama La Divina Comedia, ¿verdad? Y de Giovanni Boccaccio tenemos esta obra que se llama El Decamerón. Fueron obras que pues, conocidas por muchos a nivel mundial, ¿verdad? Y Francisco Petrarca, pues él fue un poeta que escribió un libro que se llama El Cancionero. Pues él se caracteriza por ser una persona muy poética, muy romántica, y también fue uno de los precursores de la literatura en Italia. Dentro del romanticismo también encontramos el romanticismo inglés. Acá se destacó un personaje muy importante que fue William Shakespeare. Recuérdense que nosotros hablamos de él, ¿verdad? Estudiamos de él con los datos del libro. Yo les expliqué un poquito quién era este personaje y pues no cabe más resaltarles que él fue el precursor del teatro en Inglaterra, ¿verdad? Y él pues fue un revolucionario de ideas también, ya que se atrevió a hacer obras teatrales en las cuales hacía denuncias sociales también, denuncias sociales, denuncias políticas y también la situación que vivían
las personas en sus hogares, ¿verdad? Como lo es sus obras representativas, fueron Hamlet y Romeo y Julieta, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente tema, que es la literatura barroca. Al entrar el periodo del Renacimiento, a final en el siglo XVII, se inició también lo que es este estilo que se le denominó barroco. Este estilo pues tuvo gran influencia no solo en la literatura, sino que también en la pintura, en la escultura, en la arquitectura. Incluso acá en nuestro país nosotros podemos evidenciar, ¿verdad?, las características del barroco en nuestra querida antigua Guatemala. Y vamos a ver qué nos dice el texto. Dice: la literatura experimenta durante el siglo XVII un cambio en cuanto a su función social. Se convierte en un arte dirigido a un público amplio, ¿verdad? Ya siempre con la finalidad de cambiar, ¿verdad? Cambiar la idea, cambiar las ideas que estaban en ese momento, cambiar la monotonía, ¿verdad? Para hacer algo diferente. Las características de la literatura son literatura de entretenimiento. El objetivo es entretener y complacer al público. El escritor se profesionaliza. Surge un mundo literario vivo, marcado por las polémicas y las enemistades entre autores. Entonces acá se rompe totalmente con las ideas tradicionales y se involucra las ideas revolucionarias y pues ya no sobrepasa tanto las ideas religiosas, ¿verdad? Sino que ya empiezan a surgir personajes con ideas mucho más profundas y se evidencia en el arte, la literatura, la pintura y la escultura. Vamos a ver el siguiente tema. Este tema es acerca de la estructura y formación de las palabras. Recuérdense que acá esta parte de la estructura y formación de las palabras va de la mano con la morfología, es parte de la morfología, y la morfología es una rama de la ciencia de la lingüística, ¿verdad? Entonces, tenemos acá los fonemas, los lexemas o raíces, los flexivos gramaticales y los derivativos o afijos. Recuerden que la formación de una palabra también tiene cada uno de sus elementos, ¿verdad? Tiene un nombre, tiene una función, y a eso se le llama morfología. Y acá tenemos la estructura. ¿Qué son los fonemas? Fonemas se refiere a las palabras que nosotros pronunciamos, y son los sonidos de cada una de esas letras. Eso es lo que lo diferencia. Y como ejemplo tenemos acá bar, dar, mar, par, sal, etc. ¿Qué diferencia cada uno de ellos? El sonido de cada una de esas letras. Luego tenemos los lexemas o raíces. Si se dan cuenta acá, tenemos árbol, arbolito, árboles. Acá lo que tienen ustedes acá de rojo, que está de rojo, es la raíz. También se le denomina lexema. ¿Por qué se le llama raíz? Porque no cambia, ¿verdad? Podemos derivar muchas palabras de árbol, pero su lexema o su raíz sigue siendo la misma en las demás palabras. Flexivos gramaticales. Tenemos la palabra rojo, cantos, ella. ¿Qué es lo que cambia acá? Acá en los flexivos gramaticales vemos lo que es el género y el número, ¿verdad? En el caso del género tenemos el masculino y el femenino. Rojo masculino, ella femenino. Y en el caso del número tenemos el plural, ¿no? Cantos. ¿Sí? Luego tenemos derivativos o afijos. Los afijos son todas aquellas partículas que nosotros unimos para formar una palabra. En este caso, los tipos de afijos que tenemos se le llaman prefijos y sufijos. Los prefijos acá en la palabra deshacer, pues es des. Tenemos prefijos des, prefijos in, prefijos intro,
prefijos anti, ¿verdad? Vice, etcétera, etcétera. Acá tenemos el sufijo papel era. Aquí se los puse de color rojo para que vean que el sufijo pues es el final de la palabra, ¿verdad? Era, papelera, compasión, ¿verdad? Sion es un sufijo, camioneta, eta, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Tenemos entonces la formación de las palabras. Dentro de la formación de las palabras tenemos la derivación, la composición y las parasíntesis o parasintéticas, ¿verdad? La derivación, pues tenemos nosotros una palabra y de esa palabra vamos derivando, ¿verdad? Otras que tengan relación. ¿Se dan cuenta acá? Estas tienen relación y la raíz o el lexema no cambia, ¿verdad? Carro, ¿qué palabras derivamos de carro? Carreta, carrito, carretera, etc. De la composición es cuando nosotros unimos dos lexemas, pero cada uno de esos lexemas tiene un significado. En este caso, casca nueces, ¿verdad? Casca de cascar y nueces, que es pues un tipo de alimento que nosotros consumimos, ¿verdad? Está sacacorchos, saca y corchos. Y así muchas palabras más, ¿verdad? Tenemos pelirrojo, podemos decir metrocentro, podemos decir camposanto, etc. Luego tenemos las parasintéticas. Las parasintéticas dice que se forma de la unión de las palabras derivadas y las palabras compuestas, ¿sí? Y algunas pues contienen 3 lexemas. En este caso, quinceañera. Perdón. Tenemos acá quinceañera. Entonces, se separa 15 años era, ¿verdad? Y tenemos 3 lexemas. Fotosíntesis, fotosintesis. Fotocopiadora, fotocopiadora, ¿verdad? 3 lexemas. Esas palabras se le llaman parasintéticas. Luego tenemos los préstamos y los arcaísmos. Dentro de los préstamos tenemos los neologismos y los extranjerismos. Los neologismos dijimos que son palabras nuevas que entran al español y pues obviamente se quedan, ¿verdad? En este caso, pues ahorita una palabra que no la habíamos escuchado y que ha estado dando mucho problema es el coronavirus, ¿verdad? Un neologismo y algo que pues no se va a borrar nunca, creo yo. Tenemos chatear, ¿verdad? Tenemos selfie, que son palabras que nosotros utilizamos por la tecnología. Se llaman neologismos porque se han introducido al español. A alguien se le ocurrió llamarlo así y pues se volvió viral y a todo mundo utilizamos esos términos para podernos dirigir a ciertos aspectos, ¿verdad? Tenemos los extranjerismos, que esas palabras son las que tomamos de otros países y las introducimos al español. Y las que más nosotros introducimos a nuestro español, pues son las palabras de Estados Unidos, las en inglés, ¿verdad? En este caso, car wash, ¿verdad? Vamos al car wash, decimos nosotros, en lugar de decir vamos al lavado de autos o al lavado de carros. La palabra cool, ¿verdad? Que significa muy bueno, muy bien, ¿verdad? Y baby, ¿verdad? Cuando nosotros nos dirigimos, por ejemplo, a baby shower, ¿verdad? O cuando le decimos a nuestra pareja o a una persona que tenemos mucho cariño, no precisamente que sea un bebé, pero le decimos baby, ¿verdad? Es una palabra que hemos adoptado, como extranjerismo. Y por último tenemos arcaísmos. Dentro de los arcaísmos, pues son aquellas palabras que
tenemos en desuso. Algunos todavía las utilizan por falta de estudios, ¿verdad? Y que pues ha tenido la costumbre de utilizar esas palabras y todavía escuchamos algunas palabras que mencionan de esta manera, ¿verdad? Aquí les coloqué yo 3 ejemplos. Tenemos convidar, que nosotros no decimos convidar, sino que nosotros decimos invitar. Mira, te invito a mi fiesta, ¿verdad? O te invito a un helado. Otra palabra es adrede, ¿verdad? Yo todavía uso esa palabra. Hay algunas otras personas que también la utilizan, pero es muy poco, ¿verdad? En lugar de adrede, pues la palabra que se utiliza es que se hizo a propósito tal acción, ¿verdad? Y la palabra empero, pues esa ahora está sustituida por pero. Esos son los arcaísmos. Vamos ahora con las variedades lingüísticas. Dentro de las variedades lingüísticas está la lengua y habla. Supónganse que acá hay una diferencia. La lengua se refiere a todos aquellos signos que nosotros utilizamos para poder comunicar nuestros pensamientos, nuestras ideas. Y recuérdense que no solo lo podemos utilizar de forma verbal, podemos hacerlo de forma escrita, podemos utilizar también nuestras formas no verbales, ¿verdad? Nuestra gesticulación y pues utilizar todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Para poder enviar un mensaje. Eso se refiere a la lengua. Pero ¿qué es el habla? El habla se refiere a la forma en cómo nosotros realizamos eh, esa comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros los capitalinos tenemos cierta forma de enviar nuestro mensaje, de transmitir nuestros pensamientos. Es muy diferente a la forma en cómo lo hacen en México, ¿no? O cómo lo hacen en Argentina, o para no ir tan lejos, como lo hacen en los diferentes departamentos del país. Entonces, la forma en cómo se utiliza el lenguaje o la lengua en esos lugares tiene relación con el habla. Aquí dentro de la lengua, para que tengamos un poquito más nuestra idea más explicada, es el idioma que nosotros utilizamos, ¿verdad? En este caso, pues el idioma que nosotros usamos acá es el español, ¿verdad? Luego tenemos las variedades geográficas o diatópicas. Esto se refiere al dialecto. El dialecto se refiere a todas aquellas formas del habla que nosotros utilizamos, ¿verdad? Es por grupos, por regiones. En este caso, acá en Guatemala, pues nosotros como guatemaltecos en el área urbana tenemos nuestra propia forma de comunicarnos y de hablar, ¿verdad? Y nos podemos entender porque todos tenemos la costumbre de tener cierta forma de hablar, ¿verdad? Entonces, esto entra en dialecto. Pero si me voy a San Marcos, si me voy a Zacapa, si me voy a Jutiapa, entonces ahí va a ser muy diferente la forma en cómo ellos se comunican a la nuestra, ¿sí? Por eso es de que a veces tenemos cierto problema a la hora de podernos comunicar con ciertas personas de otras regiones porque ellos utilizan otros tipos de palabras a las nuestras. A eso se le llama dialecto. Tenemos las variedades sociales o diastráticas. Variedades sociales o diastráticas. Acá entran las jergas profesionales y las jergas sociales. Las jergas profesionales se refieren a aquel tipo de lenguaje que utilizan los profesionales, ¿verdad? Por ejemplo, los maestros utilizan cierto tipo de lenguaje, ¿no? Utilizan palabras que no van a utilizar los médicos, ¿sí? Que no van a utilizar, por ejemplo, un equipo administrativo, que no van a utilizar un equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque cada uno de esos grupos
tienen ciertos elementos que lo caracterizan por su profesión, ¿verdad? A eso se refiere la jerga profesional. La jerga social se refiere a los distintos grupos en los que nosotros nos involucramos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vamos al colegio, tenemos cierto tipo de conversación, obviamente, por las diferentes materias que llevamos, ¿verdad? Pero si voy a la iglesia, tengo ahí otro tipo social y otro tipo de conversación y de comunicación, voy a utilizar otro tipo de jerga. ¿Verdad? Que voy a hablar en una iglesia de Dios, de la Biblia, tantas cosas, ¿verdad? De religión. Esa es la diferencia entre ambas. Luego tenemos las variedades funcionales o diafásicas. Acá tenemos el nivel formal, acá está el registro culto y el estándar. Acá el culto, pues lo vamos a poder ejemplificar en los discursos que da el presidente, los discursos que da, por ejemplo, la realeza, ¿verdad? Los discursos que dan personas muy profesionales, debe tener características del registro culto. Y también está el estándar, ¿verdad? Que el estándar lo manejan generalmente la mayoría de las profesiones. Nosotros vamos con el doctor, pues él va a utilizar un registro estándar para comunicarse con nosotros. Igual si vamos con nuestro profesor o profesora, igual si vamos con un abogado, ¿verdad? Un registro estándar. Luego tenemos el nivel informal. Este es el registro coloquial y el vulgar. El coloquial se refiere a cuando yo tengo cierto tipo de confianza con una persona y pues yo me expreso como soy, ¿verdad? Utilizo palabras que no voy a utilizar en el colegio, que no voy a utilizar con mis padres, sino que lo voy a realizar con una persona con quien tengo más confianza, ¿verdad? No voy a tener pena de qué dirán, ¿verdad? No voy a estar con la presión de que tengo que pronunciar bien las palabras porque estoy en confianza. Eso se le llama registro coloquial. Y por último tenemos el vulgar. Este se refiere a aquella comunicación o aquellas palabras que pronuncian las personas que no han tenido estudios, ¿verdad? Que no han tenido la oportunidad de estudiar y pues pronuncian las palabras como ellos puedan o como ellos se les enseñaron desde pequeños, ¿verdad? Y por ejemplo son aquellas que dicen vamos para afuera, salgamos para afuera, entremos para adentro, ¿verdad? Y así sucesivamente. El siguiente tema es la representación escénica. Recuérdense que pues, de este tema también hablamos bastante en nuestro Zoom. Les dejé también un trabajo en el que ustedes analizaron los distintos signos que se evidencian en una representación escénica, ¿verdad? Y pues solo para mencionarles, tenemos los signos kinésicos, dentro de ellos está el decorado, la iluminación, el peinado, el vestuario, la utilería y el maquillaje. Tenemos los signos auditivos, entre ellos está la palabra, el tono, la música y el sonido. Y tenemos los signos visuales, que acá entra la mímica del rostro, los gestos y los movimientos. Acá tenemos una imagen y si ustedes se pueden dar cuenta, pues entra todo esto, ¿verdad? Acá el vestuario, la iluminación, la utilería, incluso los gestos que tienen las personas, podemos evidenciar acá estos signos que son necesarios a la hora de una representación escénica. Por último, tenemos el tema de artículo de opinión. Es un escrito redactado por una persona en donde manifiesta su punto de vista respecto a un tema, ¿verdad? También ya lo explicamos con anterioridad, ustedes ya redactaron su artículo y pues lo que tenemos que saber es de que acá en la redacción de este artículo pues lleva ciertos elementos, ¿verdad? Debe llevar ciertas características. A la hora de redactar un artículo necesitamos que tenga una introducción, según el tema que yo quiero, del cual quiero opinar, la descripción de los hechos observados, la vinculación de los hechos del presente con el pasado y que el autor plantea la idea central
de su artículo, ¿verdad? Esos elementos son importantes tomarlos en cuenta al momento de redactar un artículo de opinión, ¿verdad? Bueno, esos fueron los temas que abarcamos durante la unidad. Pues ahí van a estar disponibles para el momento que ustedes deseen verlo, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, ya pueden verlo ahí en cualquier momento. Y pues espero de que se hayan aclarado tal vez algunas dudas que tal vez quedaron, ¿verdad? De que no se alcanzó el tiempo del Zoom o tal vez ustedes no entendieron a la hora de leer el tema en el libro, pues aquí está este video. Espero que les sirva y pues fue un gusto haberles explicado esto y nos vamos a seguir viendo en nuestras próximas intervenciones de la tercera unidad. Entonces me despido, se me cuidan chicos y les mando un fuerte abrazo.